Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Primero que nada, si es la primera vez que estás viendo los videos, te invito a que te suscribas al canal, búscanos en YouTube como La Cría del Canario MX y dale en suscribir, activa la campanita para que te lleguen todos los videos que vamos subiendo. Pues bien, me hicieron una pregunta que me parece algo interesante para los amigos que van comenzando. Esto me lo preguntaron en YouTube, me dicen que cómo se sabe que un canario porta, o sea, viéndolo, ¿cómo se sabe? Y la respuesta es, amigo, que se habla mucho de portadores, pero realmente tú lo que estás viendo, ahora sí que lo que tú ves se llama fenotipo. ¿Qué quiere decir el fenotipo? Son, ahora sí que toda la estructura que tú estás viendo en el canario, eso es fenotípicamente lo está mostrando. Entonces nosotros podemos ver eso, pero el canario puede traer, ahora sí como tú dices, el portador, ¿no? Puede ser portador de otra mutación. En este caso es un ágata. Los ágatas a veces tienen la, una mutación que es recesiva. ¿Qué quiere decir de esto? Que necesitan ser 2 dosis del gen para que lo muestre fenotípicamente. A eso se le llama genotipo, amigo. Cuando un canario es portador, genotípicamente trae la mutación. Quiere decir que nosotros no la vemos, pero cuando tú lo reproduzcas, él puede mostrar esa mutación. En el caso de las mutaciones recesivas, por ejemplo, si este canario es portador de opal, tú no lo vas a ver. Tú ves un ágata normal, ¿no? Pero genotípicamente trae esa mutación. Entonces, si tú cruzas este canario con uno que no es mutado, por ejemplo, una hembra, por ahí anda otra ágata, ahí está en el palito. Si tú la cruzas con esa, lo que vas a obtener van a ser ágatas puros. Tú los vas a ver igual como el portador. ¿Por qué? Porque la mutación opal es una mutación recesiva. Quiere decir que si tú cruzas ese con esta te va a dar pollos, pero todos van a ser iguales, pero van a ser portadores de opal. ¿Qué pasa si suponiendo que ese fuera su hijo y esa la mamá? Si tú los cruzas, vas a completar la doble dosis de la mutación opal. Entonces, por lo tanto, los canarios ya saldrían mutados, ya traerían ahora sí que la mutación opal y tú la podrías ver en la melanina, ya que la melanina del canario, en este caso el ágata, es negra y la mutación opal la afecta haciéndola ahora sí que melanina gris. Entonces tú ya lo vas a ver fenotípicamente, a eso se refiere el fenotipo y el genotipo. El genotipo lo llevan los portadores. Ahora sí que ese comentario, esa pregunta que me hiciste es muy buena, porque para los amigos que van comenzando, cuando uno habla de que no, pues es que ese Gloucester porta a Bruno, pero no saben a qué se refiere, ¿no? Tú lo ves y dices, pues yo lo veo, pues pío, ¿no? Melanina negra. Pero ya cuando empiezas a saber un poquito de las mutaciones como tal, ya vas a saber qué porta el Bruno. Y tienes que ver la mejor forma para que este canario en sus hijos te muestre el Bruno. En el camino más rápido sería, si él porta Bruno, pues sería ponerle una Bruno. De esta manera estás ahora sí que completando la mutación para que te dé Brunos, ¿no? Entonces amigos, ahí les dejo el video, un video cortito, los invito a que se suscriban, que se sumen al canal, ahí sí pueden compartir en los grupos donde se encuentren, se los voy a agradecer, ya que estoy bloqueado en todas mis cuentas amigos, me bloquearon por una semana, entonces es por eso que no tengo forma. Si me pueden echar la mano compartiendo mi contenido, se los voy a agradecer. Un saludo amigos, ahí estamos, espero que anden bien y
A darle más, ¿vale? Bye.